Hola, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles 30 de junio del 2021. Estamos una vez más compartiendo un nuevo tiempo con la palabra de Dios, un nuevo tiempo con la presencia de Dios de aquí la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Quien les saluda y les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Manuel Quilmes, ¿sí? Estamos como cada miércoles compartiendo un nuevo tiempo de enseñanza, un nuevo tiempo de palabra, un nuevo tiempo de entrar conociendo, ¿no? Conociendo lo que Dios quiere, ¿no? Quiere revelar a nuestro corazón en este tiempo y poder desarrollarnos, ¿no? En el caminar en la fe. Así que le animo en esta mañana, en este tiempo, que usted pueda estar atento, ¿sí? A esta palabra. Sé que muchos por ahí lo ven diferido, por ahí lo ven en otro momento, que lo pueda compartir, ¿sí? Que podamos llegar a muchas personas con este mensaje, con esta palabra, con esta enseñanza, para que muchos puedan conocer el corazón de Dios y para que muchos puedan entender que Dios quiere lo mejor, ¿no? Para cada uno de nosotros, lo mejor para cada uno de sus hijos, ¿sí? Aquellos que han abrazado la fe, aquellos que han aceptado a Cristo en el corazón. Y si usted que me está escuchando todavía no lo hizo, este es el tiempo, ¿sí? Este es el tiempo de volvernos a Dios. Este es el tiempo de acercarnos a Dios y arreglar cuentas con Él y ponernos, ¿sí? En sintonía con Él, porque Él nos ama, Él está continuamente desplegando su misericordia, su gracia, cada día son renovadas, así que no desaproveche este tiempo de oportunidad, no desaproveche este tiempo de gracia, este tiempo de acercamiento a Dios mientras pueda ser hallado. Dice la palabra que tenemos que buscarle, ¿sí? Que tenemos que buscarle a Él, que tenemos que provocar, ¿no? Provocar que Él se manifiesta en nuestra vida y que ocurra en nosotros, ¿sí? Esa transformación, ese cambio para lo que Dios nos quiere estar dimensionando y llamando a hacer, ¿sí? Así que le animo en este tiempo a que usted pueda ser parte, ¿sí? De propagar el Evangelio del Señor Jesucristo, que usted pueda predicar en tiempo y fuera de tiempo, que usted no se canse de anunciar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, ¿sí? A toda criatura, porque estamos en el tiempo final, el final de los tiempos, estamos ya a las puertas ya inminente del regreso del Señor Jesucristo a buscar a su amada en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia está caminando una preparación, está caminando en un entendimiento para poder estar apercibido, ¿no? Estar apercibido a ese llamado, a esa trompeta, ¿sí? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿sí? Vamos a ser levantados, ¿sí? Aquellos que estén vivos, aquellos que estemos vivos, vamos a ser levantados junto con aquellos que ya no están en la tierra, pero van a ser también levantados. Entonces, tenemos que estar preparados para ese evento, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar, como les decía en muchas otras transmisiones, preparados, ¿no? Preparados para el encuentro del amado, ¿no? Preparados para el encuentro del Señor y poder allí disfrutar con Él en las bodas del Cordero que ya está preparada allí en los cielos. Amén. Pero bueno, estamos hablando ya hace varios miércoles sobre un tema que es tremendo, ¿no? Que ocurre en cada vida, en cada persona que abraza la fe del Hijo de Dios, ¿no? Que abraza a Cristo, aquellos que comienzan a caminar en la fe, aquellos que empiezan a asistir a la iglesia, aquellos que de alguna manera quiere servir a Dios, de alguna manera quiere alcanzar, ¿no? Cosas para Dios. Bueno, amado, entonces tenemos que entender que tenemos que pasar por un proceso, que tenemos que pasar por ciertas etapas, por ciertas cosas, ¿no? Que nos va a ayudar en el proceso de
la maduración que tenemos que alcanzar, ¿no? Por eso el título de esta enseñanza o de estas enseñanzas se llama El proceso del creyente hacia la madurez. Ya estamos en la parte octava, ¿no?, de este mensaje. No quiero volver a repetir todo lo que ya he estado hablando o enseñando. Si usted lo quiere volver a escuchar o saber, está allí en mi Facebook personal, José Luis Vidal, ¿sí? O si no, también en el canal de YouTube propio mío, ¿sí? Allí está todo lo que he estado enseñando. Usted lo puede escuchar, es gratis, no tiene que pagar nada, solamente suscribirse allí al canal y ver las enseñanzas, las transmisiones, ¿sí?, para que pueda enriquecer su vida espiritual. Amén. Entonces, estamos hablando sobre este tema, ¿no?, que nos compete a todo aquello que abrazamos la fe. Todos somos procesados, ¿no? Todos somos llevados en un desarrollo, en un crecimiento, ¿no? ¿Y cuál es el fin de ese proceso? Es que usted y yo alcancemos madurez, es que usted y yo podamos alcanzar el propósito de Dios. Por eso, amado, no solamente decía en otro momento que el Señor nos rescata de alguna situación difícil de nuestra vida y nos saca, ¿no?, de los peligros, nos saca de alguna cosa desesperante. No, hay un propósito de Dios. En cada vida hay un propósito de Dios. Usted y yo no estamos aquí en la tierra para perder el tiempo. No estamos aquí en la tierra para que, bueno, a ver qué pasa. No somos un proyecto, ¿no?, por así decirlo, de algo. No, somos un propósito de Dios. Somos un propósito de Dios en la tierra, y hasta que el hombre no se vuelve a Dios, hasta que el hombre no cambia, ¿no?, vamos a ver, su manera de pensar, no puede abrazar ese propósito, no puede descubrirlo y no puede desarrollarse en el propósito. Entonces es importante entender, ¿no?, que cuanto más rápido entendamos esto, menos tiempo de dolor tal vez podamos atravesar, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso duele, porque son tiempos donde tenemos que quitar de nuestra vida todo lo que hemos aprendido mal, todo lo que hemos tomado de este mundo, ¿sí?, en el cual nos ha metido, ¿no?, nos ha metido en pensamientos anticristos, en pensamientos antidios, en cosas que Dios no dice en su palabra. Hemos abrazado, hemos tomado como verdadero, ¿no? Entonces, claro, cuando vamos a la iglesia, cuando nos acercamos al Señor, cuando comenzamos a caminar en la fe, claro, al principio todo es bonito, al principio todo es maravilloso, ¿no? Al principio, aleluya, gloria a Dios, ¿no? ¿No? Pero usted tiene que entender en este tiempo que el Señor quiere lo mejor por cada uno de nosotros, quiere lo mejor con cada una de nuestra vida. Entonces tenemos que entender, ¿sí?, tenemos que entender en este tiempo que el Señor quiere lo mejor para nuestra vida y quiere llevarnos a que podamos alcanzar. Que son los, no sé qué pasa con la transmisión del Facebook ahí, se ha ido. A ver, aguárdenme un segundo. Aleluya. Bueno, no sé qué situación tiene el Facebook ahí con... Ahí está, ahí volvió. Bueno, estamos de vuelta. Ahí tenemos algunas complicaciones con la transmisión, pero bueno, vamos a seguir con la palabra, con la enseñanza. Estamos hablando del proceso del creyente hacia la madurez, ¿sí? Que cuanto más tiempo o menos tiempo entendamos que sí tenemos que ser procesados, ¿sí? Una vez que abrazamos la fe, una vez que estamos en la iglesia. Y yo decía recién
¿no? Que al principio del caminar del creyente es todo nuevo, ¿no? O es todo alegría, gozo, por haber abrazado la fe y porque Dios contestó una oración, hizo un milagro, ¿no? Entonces, claro, estamos maravillados, estamos con ganas de hacer cosas para Dios, estamos por ahí en ese primer amor, ¿no? Que le dice la palabra con el Señor, pero bueno, todos tenemos que ser procesados. Porque, amados, para poder abrazar el propósito de Dios, el cual Él nos hizo nacer, tenemos que cambiar, ¿sí? Cambiar nuestra manera de pensar. Y vamos a leer, para que usted pueda entender el mensaje en esta mañana, ¿sí? En el libro de Romanos, del apóstol Pablo, capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿sí? Son muy conocidos este pasaje, muy predicado, muy hablado, pero quiero llevarle a que usted entienda, ¿sí? Usted entienda que por qué el proceso, ¿no? ¿Por qué el Señor quiere procesarnos y por qué el Señor quiere lo mejor de ese proceso en nuestra vida? Mire lo que dice el apóstol Pablo allí a los romanos, ¿sí? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Acá el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Roma, está hablando a los cristianos, aquellos que se han convertido a Cristo, aquellos que ya están en la iglesia, ¿sí? Y en el momento comienza a decir, ¿no? Os ruego, o sea, imploro, ¿no? Imploro por las bondades de Dios, el cual Él los ha convocado, los ha llamado. Ustedes están aquí en la iglesia, que presentéis vuestros cuerpos vivos, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ustedes están aquí, decía el apóstol Pablo, para adorar a Dios, para dedicarle a Dios sus vidas, ¿no? Entregadas por completo a Él, agradable a Dios. ¿Sí? Pero le dice algo el apóstol Pablo, para poder entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ustedes no pueden comprobar la dimensión de a la que Dios lo ha llamado, lo ha convocado, si primero no hay una transformación, si primero no hay un cambio de pensamiento, ¿sí? Un cambio, una transformación en su manera de pensar. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios? Que usted y yo alcancemos un ministerio en el cual ya Dios depositó en nuestro espíritu en eternidad, pero se tiene que dar a luz, ¿sí? En medio de un trabajo, en medio de un proceso en el cual el Espíritu Santo va a ir haciendo nuestra vida en la manera en que yo entienda que debo ser procesado. ¿Por qué? Porque tiene que haber una transformación en nuestra manera de pensar. Y yo decía al principio, ¿no? O hace un rato, que muchos llegan a la casa de Dios, a la iglesia, al camino del Señor, con toda clase de pensamientos anti Dios, ¿no? Anticristo, que no han estado infundiendo, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida, tal vez por nuestros padres que no conocían a Dios, tal vez por personas que han influenciado en nuestra vida, sea en la escuela, sea en la facultad, sea la secundaria, sea el trabajo, donde usted ha estado frecuentando, ha sido bombardeado. Es más, estamos siendo bombardeados constantemente con pensamientos anti Dios. Entonces no podemos comprobar
¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si primero no nos conformamos a este siglo? Si primero sacamos nuestra manera de pensar vieja a la manera de pensar de Dios. ¿Cuál es el fin de esta transformación? El que usted y yo tengamos la mente de Cristo, el carácter de Cristo, que usted y yo seamos Cristo. Decía ayer en la radio, Cristo caminando en la tierra, porque somos su cuerpo, somos Él mismo caminando en la tierra, porque Cristo está a la diestra del Padre, no está en la tierra. Usted y yo, aunque somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos Cristo en la tierra. Entonces tenemos que tener el carácter de Cristo, tenemos que pensar como Cristo, ¿no? Entonces tiene que haber una transformación, pero tiene que haber una decisión nuestra de querer transformar nuestro entendimiento. Porque, amado, Dios, ni siquiera la iglesia, ni siquiera su padre de fe, ni siquiera ningún ministro puede hacer el trabajo que usted tiene que hacer y yo. Porque el cambiar nuestra manera de pensar tiene que ver con una decisión nuestra de cambiar. Porque el Espíritu Santo no nos va a forzar si nosotros no accedemos. O sea, tiene que haber en nosotros esa decisión de cortar con los pensamientos que no han estado manejando ante toda nuestra vida, ante Dios. Usted va a decir, no, pero como es, no pienso como los demás, no tengo esas cosas, ¿no? De pensar contrario. Amado, en toda nuestra vida hemos sido bombardeados con mensajes anti Dios. ¿Y por qué muchas veces muchas personas rechazan la palabra? Porque tienen conceptos, preconceptos, cosas que nos han estado enseñando a lo largo de toda nuestra vida, que nos han moldeado y nos han hecho encasillar en nuestros propios patrones. Amado, y sí o no, o más que sí, en un momento dado va a salir eso. Entonces tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar esa manera de pensar, tenemos que quitar, ¿no?, esa manera de pensar vieja, porque Dios no puede hacer nada con aquella persona que no quiere cambiar. Dios no pierde tiempo, amado. Es cierto que el proceso tiene que ver con tiempo, es cierto que el proceso tiene que ver con un trabajo. Amado, mire, Israel estuvo 40 años en el desierto, tratando allí Moisés de querer cambiar su manera de pensar para poder abrazar el pensamiento de Dios. Y no quisieron. 40 años dando vuelta en el desierto, 40 años donde era 11 días nomás el trayecto desde que salieron de Egipto a la tierra prometida, 11 días de trayecto, 40 años estuvieron dando vuelta en el mismo círculo vicioso, en no querer cambiar. Ellos pensaban en ese desierto como estaba en Egipto. Amados, si usted está en la iglesia, si usted está en las cosas de Dios, pensando como pensaba antes, usted no va a poder entrar a la tierra prometida, que es Cristo, amado, que es hacer el propósito de Dios, que es hacer el llamado y las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero no lo podemos abrazar, o no podemos llegar a cumplir ese propósito si seguimos todavía dando vuelta a nuestra propia forma de pensar, ¿no? Y decimos muchas veces, no, pero antes era mejor, ¿no? Claro, ¿por qué antes era mejor? Porque estamos acostumbrados a esa manera de pensar. Entonces tenemos que renovarnos, tenemos que transformarnos, tiene que haber una metanoia, un arrepentimiento genuino, un cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es, bueno, me siento mal porque ofendí a Dios, es parte, ¿sí? Pero eso tiene que haber una transformación. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Arrepentimiento es dejar de hacer o dejar de pensar como antes pensaba. Ahora tengo que pensar como Cristo. Tengo que ser transformado como Cristo. Por eso todos tenemos que llegar, ¿no?, a ese crecimiento, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Hay un proceso, claro, pero tenemos que renovarlo. Cada día tenemos que renovarnos. Cada día tenemos que quitar esos pensamientos. Le voy a repetir, todo el tiempo nos están bombardeando con cosas anticristo. Prenda televisor,
o mire las redes sociales, ¿no? Todos los mensajes que hay. Amado, la gente consume todas esas cosas. Y hay cristianos que se las pasan consumiendo esas basuras en su mente. Y claro, y cuando viene la palabra de Dios, la rechazan. Claro, porque ya lo han moldeado a lo largo de toda su vida con mensajes, con sutilezas. Hoy no tan sutileza, hoy ya es directo, amado. Hoy ya no hay subliminación, hoy ya todo es un mensaje directo. Y eso es lo que están consumiendo, y eso es lo que están recibiendo, aún hijos de Dios, aún cristianos. Entonces cuando viene un padre de fe, un apóstol, un pastor, en la iglesia y le comparte la enseñanza, la palabra, la toman, como dice el Señor, con gozo, pero cuando vienen los problemas, la persecución, las cosas, ya esa fe se va perdiendo. Y ya no hay profundidad, y ya no hay compromiso, y ya se vuelven atrás. Amado, este es el tiempo para tomar decisiones. Si usted y yo estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Amado, siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios es lo mejor que a usted y yo nos puede pasar. Porque Él, amado, va a estar dando todos los recursos y todas las cosas para que podamos abrazarla. A ver, entonces, ¿por qué los procesos? ¿Por qué cambiar la manera de pensar? No podemos estar en el cuerpo de Cristo con los pensamientos que traemos del mundo o los que nosotros pensemos. Sin ese cambio es imposible comprobar cuál será la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y le voy a repetir, ¿cuál es esa voluntad de Dios? Que alcancemos el ministerio que ya Dios depositó en nuestro espíritu. Por eso les decía que no solo el Señor nos saca de alguna necesidad de urgencia, sino que tiene propósito en su llamado. Tiene propósito en su llamado. Usted es un propósito de Dios. Yo soy un propósito de Dios. Y todos somos llamados, ¿sí? Por eso el Señor dice, muchos son llamados, pocos los escogidos, pero no porque Él no los quiere llamar y no porque Él no los quiere escoger, sino porque usted y yo o alguien lo rechaza, o alguien se vuelve atrás, o alguien no quiere cambiar su manera de pensar, ¿no? En los tiempos del Señor muchos lo seguían, pero no todos por sus llamados, y otros ni siquiera fueron elegidos. No porque el Señor no lo hiciera, sino porque cada uno de ellos no quisieron cambiar sus maneras de pensar, ¿no? Miren los evangelios. Usted va a ver multitud de gente que seguía a Jesús, ¿no? Multitud de gente que lo seguía, multitud de gente que lo escuchaba, ¿sí? Pero ellos, amados, no querían cambiar su manera de pensar. Tenían un pensamiento religioso, tenían un pensamiento de antidios, ¿no? Porque estaba el sistema allí de Roma, estaba allí, ¿no? Esclavizado a esa forma de pensar y no querían abandonarlo, porque seguir a Cristo es abandonar los pensamientos viejos. Seguir a Cristo es entrar a lo nuevo, amado, que Dios nos quiere llevar. Por eso Él dijo, ¿no? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Por eso mismo. O sea, Jesús llamó a todos a seguirle, para que puedan llegar a ser escogidos. Pero a la hora de exigir que cambien, lo dejaron. A la hora de exigir que cambien, lo dejaron. Y digan si no pasa eso en la iglesia, ¿no? Muchos llegan a la iglesia, voy a repetir, porque necesitan un milagro. Llámese de sanidad, llámese de prosperidad, llámese de necesidad, urgencia. Bueno, Dios suple, pero amado, no termina y todo. Dios te ha llamado con un propósito. Y para abrazar ese propósito hay que cambiar, ¿sí? Y muchos en la iglesia abandonan, ¿sí? Abandonan, porque no quieren dejar esos patrones que pensaban antes. Por eso en el proceso del creyente hacia la madurez tiene que haber una metamorfosis o una metanoia, le decía, constante en él. Si no, no podrá alcanzar nada en el camino de la fe. Por eso a muchos no les funciona el Evangelio,
porque no quieren cambiar su manera de pensar, porque siguen pensando en la iglesia como pensaban en el mundo y no sirve, amado, no sirve. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que transformarnos, ¿sí? Transformarnos, amado, hacer un Cristo en la tierra, hacer un ungido, un Mesías, para mucha gente que hoy en este tiempo necesitan confiar en alguien. Amado, por eso le decía recién, muchos lo seguían a Jesús porque confiaban que Él iba a obrar un milagro, pero a la hora de pedirle que dejaran su manera de pensar, muchos volvieron atrás. Miren lo que dice el propio Señor Jesucristo, ¿sí? Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 50 al 68. Sé que es un poco largo, pero esto nos va a llevar a entender, ¿sí? que seguir a Cristo tiene que ver con cambiar, ¿sí? Cambiar nuestra manera de pensar. Mire lo que dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida, la vida al mundo. Entonces los judíos se contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Escuche esto: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué tremendo este pasaje, amado, porque resume lo que estoy diciendo. Amado, muchos quieren seguir a Jesús, pero no están dispuestos a oír, ¿no? No están dispuestos a cambiar, porque la palabra allí, no creyeron, tiene que ver con que no quisieron cambiar su manera de pensar. No quisieron cambiar su vida religiosa por una vida de relación con Dios. Amado, las costumbres, las tradiciones, las cosas que voy a repetir, que hemos absorbido a lo largo de nuestra vida, no le sirve a Jesús, no le sirve a Dios. Entonces por eso hay que cambiar y aceptar la palabra de Dios, aceptar que a través de ella, que viaja Cristo en la palabra, porque es espíritu y es vida esa palabra, porque es el verbo de vida que te está metiendo y va a ocurrir en tu vida esa transformación.
pero muchos no quieren comer, muchos no quieren beber, ¿no? A Cristo para ser transformados. Amado, muchos de esos discípulos volvieron atrás. Cuando el Señor les puso cosas que tenían que dejar para seguirle, muchos volvieron atrás, muchos dejaron, muchos lo abandonaron. Y aún a los 12 les dice el Señor: ¿quiere acaso usted de irse? Tienen la puerta abierta, muchachos. Amado, Jesús no le rogaba a nadie que cambie. El cambio comienza cuando nosotros decidimos cambiar. Entonces, en el proceso del creyente hacia la madurez, una de las cosas a tener en claro, que es importante tener una casa, es importante tener un padre y tener hermanos, que es la familia de la común fe. Es importante entender que no soy un creyente o un cristiano independiente, sino que tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo, porque allí recibo la palabra de vida, allí recibo el mensaje a través de un padre de fe, de los ministerios en la casa, donde me va a llevar en el proceso de transformación. Amado, el Espíritu Santo va a utilizar la mano de Dios en la iglesia para transformar nuestra manera de pensar, a la manera de pensar de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Amado, la familia de la común fe, que es la familia que no elegimos, que Dios eligió. Y ahí nos pone el Señor, ahí nos planta el Señor, para que allí podamos abrazar, ¿no?, todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, entender que no solo soy un congregante en la iglesia, sino que soy un hijo amado. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Muchos congregan, pero no todos son hijos. Muchos van a la iglesia, pero no todos se sienten hijos, porque para ser hijo tenemos que entender y ser parte de una casa. Para ser hijo tenemos que tomar a ese pastor o a ese apóstol como un padre de fe, como un padre del alma, amado. Entonces tiene que ver con ponerse bajo alguien, porque no podemos vivir una vida del Evangelio o de Cristo sin estar conectados a una casa, sin estar conectados a un padre de fe, sin estar conectados a una familia de la común fe, sin estar allí sirviendo en la casa, sin estar allí haciendo el trabajo que el cual Dios me está entrenando para hacer. Entonces muchos no toman esta dimensión de calidad del Evangelio, el de ser hijo, ¿sí? El de ser hijo. Cuando puedo decir que soy un hijo de la casa, cuando acepto que allí hay un Padre, le voy a repetir, el cual Dios me dio, y que ese Padre es la herramienta del Espíritu Santo para que yo sea transformado, porque ese Padre me va a dar de comer a Cristo. Ese Padre me va a dar a comer la carne y beber la sangre de Cristo, porque es lo que da vida, amado. Porque es lo que va a dar vida y porque es lo que va a traer la transformación. El Espíritu tiene palabra de vida, amado, y tiene que ver con la palabra, y es lo que da vida. Y que ese Padre tiene palabra de vida eterna, tiene a Cristo para compartir y repartir a todos aquellos que se atreven a comer, amado. Se atreven a comer. Hay que comer a Cristo, hay que beber su sangre, amado. Y eso lo tiene un Padre, eso lo tiene en la iglesia, para que usted pueda ser transformado. No podemos estar toda nuestra vida cristiana de manera infantil. Hay que desarrollarse, hay que crecer y madurar, ¿sí? Y yo decía en un momento que en el discipulado aprendo la obediencia y allí soy perfeccionado hacia mi destino profético. Amén. Porque el discípulo aprende educación, aprende servicio, aprende a caminar en una fe virtuosa, ¿sí? Por eso dice allí, ¿no?, justamente en lo que recién leíamos en el pasaje de Juan, ¿no?, que ya algunos discípulos, no dicen los creyentes, no dice aquellos que comenzaron o aquellos que son nuevos, discípulos los abandonaron. O sea, podemos abortar o abandonar el discipulado por no querer cambiar la manera de pensar. Amado, ¿por qué lo abandonaron a Jesús? Aquellos que supuestamente eran discípulos,
porque no quisieron cambiar su manera de pensar. Porque a la fe hay que agregarle virtud, y a la virtud conocimiento, y eso se logra estando en una casa, estando bajo un padre de fe, bajo allí donde vamos a ser transformados y a conocer las cosas de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta universal, capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Sí? ¿Dónde aprendo a ser virtuoso? Le decía ayer en la radio también, en la iglesia, cuando soy discipulado, cuando entro a ser parte de la casa y ya soy hijo de la casa, ahí comienzo a vivir una fe virtuosa. La fe virtuosa no se desarrolla fuera de la casa o fuera de la iglesia, porque es un padre que tiene virtudes, que me va a dar, ¿sí?, esas herramientas para que podamos abrazar esas virtudes. ¿Sí? Dice aquí el apóstol Pedro, poner toda diligencia, o sea, apresurarse, a ponerse en marcha, a cambiar la manera de pensar. ¿Sí? Añadir a vuestra fe virtud, o sea, tiene que abrazar una excelencia en el caminar en el Señor. No puede ser toda la vida infantil en el camino del Señor. Tiene que crecer, tiene que desarrollar, tiene que alcanzar cosas, amado, en todos los niveles de la vida, en lo natural y en lo espiritual. Tenemos que alcanzar cosas y eso lo aprendemos, amado, en la casa de Dios. Amado, porque no solamente nos va a dar solamente lo espiritual un padre, sino también cómo manejar ciertas cosas. ¿Amén? Entonces, allí aprendo, en el discipulado, o sea, cuando me siento a los pies de mi padre de fe y comienzo a recibir instrucción de cómo llevar adelante la fe. Amén. Y todo comienza con oír la instrucción del padre, la dirección de la madre. Proverbios capítulo 1, del verso 8 al verso 9. Dice allí David a Salomón, y Salomón lo dejó escrito: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. O sea, está hablando de un hijo. No está hablando solamente de un discípulo o de un seguidor, de un hijo. Y los hijos tienen que sentarse a los pies de su padre a escuchar, a oír, a prestar atención, a ponerse una dirección de la palabra, amado. Y no despreciar la dirección hacia dónde vamos como iglesia o como casa. Por la dirección de tu madre es seguir una visión de la casa. Porque el madre en la Biblia es figura de la iglesia que da hijos, amado, constantemente. Entonces la instrucción de tu padre la tienes que escuchar. Porque es adorno de gracia, es un favor, ¿sí?, que va a estar sobre nuestra vida y va a traer a mucha gente, ¿no?, a los pies del Señor. Y mucha gente va a abrazar la fe al ver nuestra manera de conducirnos en esa fe virtuosa. Entonces debemos asumir el rol de hijos una vez que soy parte de la casa. No solamente ser discípulo, hay que alcanzar el nivel de hijo. Por eso Pedro dijo a Jesús: ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? O sea que no solo tomaron a Jesús como maestro o el Mesías, sino como su padre de fe. Reconocieron en Jesús paternidad, amados. Calidad de padre, esto significa paternidad. Había una calidad de padre en Jesús. Y los discípulos, los 12, ¿sí?, aunque uno después se torció, vieron en Jesús a ese padre. Y por eso se sentaron a escuchar y no lo abandonaron cuando otros desertaron. Por eso un hijo se sienta a los pies de un padre. Y tenemos que entender que no todos los que congregan alcanzan ese nivel de hijo, ¿no? Porque ese nivel de hijo tiene que ver con humillarnos, tiene que ver con reconocer
una paternidad de fe. Tiene que ver con reconocer que hay alguien que Dios puso, amado, para que yo sea transformado y para que yo sea dimensionado y para que yo sea direccionado hacia el destino profético que Dios me ha hecho nacer, amados. Entonces tenemos que entender que hay una paternidad, hay una calidad de padre que tenemos que abrazar para poder ellos ser transformados. Entonces ellos querían llevar, ¿no?, los 12, una calidad de hijo para luego ser una calidad de padre. Porque no se puede tener calidad de padre o no ser un calibre de padre si primero no tiene un calibre, una calidad de hijo en la casa. Es imposible, amado, en lo espiritual y en lo natural tampoco. Si en la casa donde estoy no soy responsable con ella, amado, ¿qué voy a hacer cuando tenga lo mío? Si primero no tengo una calidad de hijo, no soy responsable de estar escuchando la instrucción de un padre. Una de las cosas que debemos entender es que no podemos alcanzar un ministerio si primero no soy hijo. Amén. No podemos alcanzar un ministerio si primero no soy hijo. Para alcanzar un ministerio de engendramiento como apóstol o pastor, que es ser un padre de fe, primero tengo que ser un hijo. Amén. Y que hijo, aunque yo alcance a ser padre, nunca dejo de serlo. Porque siempre habrá un padre de fe. Amén. Que necesito estar constantemente sentado a sus pies, recibiendo instrucción. Amén. Porque no todos lo sabemos y hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, hijo nunca se deja de ser, aunque sea padre, aunque abrace un ministerio principal. Y padre tampoco se deja de ser mientras viva. Amén. Mientras viva. Así como hay una calidad de padre, tiene que haber una calidad de hijo. ¿Cuándo comienzo a tener calidad de hijo? Cuando valoro a un padre, a una casa y a una visión. Ahí comienzo a tener calidad de hijo, a ser responsable en la casa de mi padre, ¿sí? Abrazar la visión de mi padre y estar involucrado en la visión. Amén. Un padre sabe diferenciar esto en la casa, ¿sí? Cuando un hijo está preparado para hacer tareas o ser enviado, ¿sí? Por eso a la hora de dar responsabilidad dentro de la casa, el padre lo irá haciendo sobre sus hijos en la medida que ese hijo, en lo poco que se le ha recomendado, fuera fiel. O sea, que lo haga bien, con un corazón correcto, y si es fiel en lo poco, en lo mucho lo irá poniendo. ¿Sí? Porque en el servicio se aprende a servir. Cuando es el servidor de todos, le decía también, así se forma el carácter del verdadero siervo de Dios, ser servidor de todos. Y eso se aprende en la casa, cuando se valora un padre, cuando se valora la casa, cuando se valora la visión, ¿no? Y eso es parte del desarrollo del hijo hacia la madurez. Que sea responsable a medida que vaya creciendo en el Señor. Amén. Sabemos que no todos los hijos crecen al mismo tiempo. Cada uno tiene su tiempo de maduración. Y un padre lo sabe. De no adelantarse a la hora de dar responsabilidades tan a la ligera si ese hijo no está preparado. Ahora un hijo debe valorar la enseñanza. Sentarse a la mesa de un padre y comer el pan que ese padre le da. Y querer prepararse. Querer ser transformado. Cambiar la manera de pensar. Tiene que ver con eso, amado. Tiene que ver con sentarme en la mesa de un padre. Tiene que ver con valorar el pan que tanto trabajó ese padre con el sudor de su frente para que podamos comer. ¿Sí? Jesús enseñó a orar así a sus discípulos. Pidan al Padre, danos el pan nuestro cada día. ¿Sí? Cada día un padre tiene una palabra, tiene un pan que es Cristo. ¿Sí? Para darnos, para que podamos alimentarnos, nutrirnos, ¿sí? O sea que los hijos necesitan pan fresco todos los días, porque el de ayer ya no lo querrán comer, ¿no? O no le pasa eso a los que tenemos hijos, que cuando queda pan, ¿no?, de ayer, no quieren comerlo, quieren comer el fresco, ¿no? Y muchos en la casa pasa lo mismo, en lo espiritual.
quieren comer pan fresco, no pan de ayer o pan viejo. Entonces un padre está continuamente haciendo ese pan nuevo cada día. ¿Sí? Pan fresco, pan que nutre, pan que lo va a llevar, ¿sí? a un desarrollo, a un crecimiento, a una madurez. Amén. Entonces, tiene que haber un entendimiento honesto. Los hijos siempre piden pan, los hijos siempre tienen hambre, ¿sí? Y hay que darles de comer, ¿sí? Y no cualquier comida. Un padre de fe tiene que darle a Cristo a comer. Tiene que dar el pan que descendió del cielo. Tiene que dar no el maná viejo, sino el maná de hoy, ¿sí? El maná tremendo, que es el pan que descendió del cielo, que es Cristo. Y darle a beber la sangre de Cristo, que es el que limpia los pecados, es el que da fortaleza, es el que da protección, amado. Entonces tenemos que abrazar este entendimiento, ¿sí? De sentarnos a la mesa de un padre. No se les puede dejar con hambre a los hijos, hay que proveerles como padres el mejor pan, y ese pan es Cristo hoy, el verdadero pan que bajó del cielo. Entonces, al ser un hijo de la casa, hay que valorar la mesa del padre de la casa, ¿sí? Si usted es un hijo de fe, un hijo de Dios, tiene que valorar la mesa, y la mesa de un padre son las convocatorias que el padre de fe hace, ¿sí? Para venir a comer. ¿Cuáles son las mesas de un padre de fe? Las reuniones, las convocatorias que él mismo hace. Cuando se me convoca, tengo que estar presente. No ir, ¿sí? No ir a las convocatorias, no congregar. Estamos despreciando la mesa. Y el pan que ese padre, con tanto amor y sudor de su frente, consiguió hacer. Un padre siempre espera que sus hijos estén a la mesa junto con él comiendo, ¿sí? Un padre siempre quiere comer con sus hijos en la mesa y que los hijos estén presentes en la mesa. Un padre de fe, lo voy a repetir, suda por ese mejor pan, pero sabe que será nutrición para sus hijos, que los lleve a crecer con fuerzas y sanamente. Amén. Claro que el pan común no es muy bueno para la salud, ¿no? Pero estamos hablando del pan espiritual, que es Cristo. El pan nutricional, el pan que trae vida, porque la palabra es espíritu y es vida. Amén. Entonces, un padre de fe, un apóstol, un pastor, prepara el mejor pan para que todos en la casa lo puedan comer y sea de nutrición para el crecimiento. Amén. Entonces el discípulo debe valorar la enseñanza de un padre, porque a través de ella se desarrolla el potencial que está en él, ¿sí? Y despreciar la convocatoria que hace un padre es despreciar la comida que preparó, y eso es rechazar a Cristo. Amén. Qué tremendo esto, porque despreciar la comida que preparó un padre, que es Cristo, estamos rechazando a Cristo, ¿sí? Un hijo debe honrar a sus padres, y una característica de la honra es respeto y atención a los padres, o sea, valorarlos, estar presente cuando me llaman, estar en la mesa con él, comiendo con él, a Cristo, ¿sí? A Cristo. Cuando lo estamos respetando y valorando, cuando acudimos a su convocatoria, y que estando en la convocatoria, nos sentamos a la mesa junto con él y comemos el pan. Amén. Y comemos el cordero, comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo, juntos, para ir creciendo, desarrollándonos, para ir en el proceso de transformación al carácter de Cristo, a la mente de Cristo, para hacer a esa estatura, ese varón perfecto que es Cristo, al cual la iglesia tiene que ir continuamente siendo transformada y llevada al conocimiento del Hijo de Dios. Llevando una fe virtuosa, llevando una fe con resultados, amados. Eso es lo que tenemos que alcanzar, ser entendido en esto, ¿sí? Ser entendido en esto. Para conocer a nuestro Padre de fe hay que compartir con Él, estar con Él, aprender de Él y obedecerlo. Los 12 caminaron con Jesús, ¿sí? Estaban con Él, comían con Él y no se movían sin que Él les dijera qué hacer, ¿sí?
Entonces tenemos que aprender de eso. Aprendemos a obedecer, estando en sintonía con un padre, sentarse a oír, ¿sí? Sentarse a oír. Oír la voz del padre de la casa y a la casa de ese padre nos llevará a la siguiente etapa, que es la perfección, ¿sí? Que es la perfección, ¿sí? Un hijo tiene que perfeccionarse, un hijo tiene que alcanzar otros niveles. Ya vamos a hablar de eso en un momento, que es una primogenitura, ¿sí? No solamente es alcanzar un nivel de hijo y ya está, sino anhelar ser un primogénito, ¿sí? Anhelar alcanzar una primogenitura. A esa perfección tenemos que alcanzar. Oír la voz de un padre de la casa nos está adelantando en los peligros que nos están esperando afuera. Por eso es importante acudir a las convocatorias, porque un padre te va justamente a dar la palabra para responder a la hora de enfrentar las dificultades, a la hora de enfrentar a los enemigos, a la hora de enfrentar los pensamientos anticristo. Un padre siempre está adelantado, debería estar adelantado, ¿sí? La iglesia tiene que caminar adelantada en los tiempos, no amoldarse, lo voy a repetir como dice recién el apóstol Pablo, no amoldarse, no conformarse a este siglo, sino transformado, en renovación constante, ¿sí? Allí, estando conectados a la casa, un padre de fe, conectados a la palabra, conectados al Espíritu Santo, donde nos va a llevar una transformación. Y allí en la iglesia ocurre eso. La iglesia tiene que caminar adelantada, tiene que caminar sabiendo las cosas que están sucediendo y van a suceder. Por ahí muchas palabras no las tomamos de los padres y después decimos ¿por qué no lo escuché? Claro, porque no estuvimos cuando nos convocó, o porque tal vez estuvimos y no lo escuchamos. Amado, en un mundo de urgencias, lo más urgente es sentarse a escuchar a un padre. Esto nos preservará de muchos dolores. ¿Sí? Si usted que me está escuchando, anote eso, amado. En un mundo de urgencias, lo más urgente es sentarse a escuchar a un padre. Esto nos preservará de muchos dolores. Amén, de muchos dolores. Entonces tenemos que entender eso, ¿sí? Que debemos desarrollarnos, debemos crecer, debemos llevar una vida que a Dios le agrada. Por eso tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados constantemente, ¿sí? En nuestra manera de pensar. Tenemos que estar constantemente conectados a nuestros padres de fe, conectados a la familia de la común fe, conectados a la visión de la casa, a cual estamos creciendo, desarrollando y alcanzar los niveles de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender en esta hora, que ya estamos terminando esta parte, que usted pueda entender que no solamente llega a alcanzar un discipulado en la casa, sino ser un hijo de la casa. Porque le voy a repetir, ser discípulo, ¿sí? Solamente voy a seguir hasta un cierto límite, hasta, no como le pasó a muchos, que lo dejaron a Jesús cuando le empezó a decir las cosas como son. Claro, y no muchos están o pueden tolerar lo que tienen que cambiar, solamente los hijos. Los hijos son los que realmente entienden que deben cambiar. Amén. Y tener una calidad de hijo tiene que ver, ¿sí?, con respetar la casa, con respetar a ese padre y juntos ser llevados al propósito de Dios. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana, en este tiempo, que si usted me está escuchando allí o me va a escuchar, que pueda entender que debe entrar en ese proceso de transformación en su manera de pensar. Y eso lo va a lograr, ¿sí?, estando en la casa, siendo parte de la casa, involucrarse en la casa, ¿sí?, sentarse a la mesa de un padre, a comer a Cristo. Un padre, le voy a repetir, prepara el mejor pan que es Cristo. Y la mesa y las convocatorias. La mesa es cuando llamamos a congregar a los hijos. Amén. Entonces, valore ese tiempo.
valore. Lo más urgente, lo voy a repetir, es sentarse a la mesa de un padre y oír su consejo. Eso nos va a preservar de muchos dolores. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta palabra, por esta impartición. Sé, Señor, que podemos abarcar mucho más con este tema, Señor, pero sabemos que tú vas a avanzar en cada vida, Señor, conforme a esta palabra. Padre, yo te pido que nos hagas entender en este tiempo que no debemos conformarnos a este siglo, que debemos ser transformados nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Cristo. Señor, que podamos entender que para poder comprobar la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Señor, es cambiar primero nuestra manera de pensar. ¿Y dónde cambiamos nuestra manera de pensar? En la iglesia, Señor, donde allí aprendemos a caminar en una fe virtuosa. Señor, esa fe que da resultados, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural. Ayúdanos, Señor, a valorar la mesa de un Padre, que es la convocatoria, Señor, que se hace en la casa, en la iglesia, Padre, a comer a Cristo. Que podamos entender que no solamente el proceso del creyente es solamente ser creyente o ser discípulo, sino alcanzar el nivel de hijo en la casa. Alcanzar a ser un hijo responsable en la casa, un hijo servicial en la casa, preparándose para ser un padre, preparándose para ser enviado a formar su hogar, a formar su casa, Señor, en el cual lo ha destinado. Padre, ayúdanos a entender que debemos ser transformados constantemente, Señor, a través de comer y beber tu sangre, a comer tu cuerpo y a beber tu sangre, porque son espíritu y es vida, Señor, para nuestra vida, que es comer a Cristo, es comer el pan que un Padre de fe amasa, Señor, con el sudor de su frente y trabaja para que sus hijos puedan comer y nutrirse. Padre, no despreciemos las mesas, no despreciemos, Señor, el tiempo de estar escuchando a un Padre. Valoremos, Señor, porque nunca es tiempo perdido, sino que es tiempo ganado. Y somos adelantados en los tiempos cuando escuchamos a un Padre de fe. Gracias te damos por este tiempo. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra, toda la alabanza y toda oración. Gracias, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos diste y gracias por el propósito al cual tú nos has destinado. Gracias, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a todos los amados que han estado viendo y escuchando. No sé por qué no me salen comentarios. Al principio tuvimos un problema allí en las conexiones. Espero que haya salido bien este video, que lo pueda compartir, que pueda compartir, repartir este mensaje, esta porción de la palabra, este pan de vida que es Cristo, para que muchos puedan despertar, ¿sí?, a ser responsables y transformándose. Amén. Nos vemos, Dios mediante, la próxima transmisión. Somos Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Mi nombre es José Luis Vidal. Estamos trabajando aquí en Barrio La Paz. Estamos trabajando en Bosques también. Tenemos una casa de oración allí. Así que si usted me está escuchando desde Bosques, hay un lugar allí donde congregar, donde estar sentado a la mesa, donde va a recibir el pan nuestro de cada día. Amén. Estamos trabajando aquí, estamos bajo la cobertura de la Casa Apostólica Emmanuel, de los pastores Jairo y Gabriela Pacheco de Muñoz. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.